Si quieres estar conmigo, debes regalar a tu hijo. Tomaré la mejor decisión para los dos. Hijo, te amo, pero tenemos que hablar. Dime, mami. Ella oró pidiendo amor y recibió una prueba que casi le rompe el alma. Elegir entre un hombre y su hijo. Esta es una historia de audio donde pondrás a volar tu imaginación. Así que quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. Por allá, entre caminos de tierra y amaneceres cubiertos de neblina, en una finca sencilla rodeada de campo y silencio, vivía Matilde. Tenía 30 años y una vida marcada por el trabajo honesto. No era rica, pero conocía el valor de cada cosa que se ganaba con esfuerzo. Matilde era madre soltera de Manuel, un niño de 4 años que corría entre los corrales con los zapatos, llenos de polvo y el corazón lleno de preguntas. Para ella, Manuel no era una carga ni un error. Era su mayor bendición, el regalo que Dios le había confiado. Cada mañana comenzaba antes de que saliera el sol. Matilde ordeñaba, limpiaba, preparaba los quesos con manos firmes y pacientes. Manuel la acompañaba sentado cerca, observándola con atención, como si aprendiera sin que nadie se lo enseñara. Juntos, vendían los quesos en el pueblo, recorriendo el mismo camino una y otra vez, construyendo su sustento día tras día. La finca no era grande ni perfecta, pero era su hogar. Allí Matilde había aprendido a resistir, a convertir el cansancio en disciplina y la soledad en oración. Por las noches, cuando el trabajo terminaba y Manuel ya dormía, ella se sentaba afuera, mirando el cielo y hablaba con Dios en voz baja. No le reclamaba la vida que no tuvo. Le pedía fuerzas para seguir adelante, sabiduría para criar bien a su hijo y paz para su corazón. Porque aunque amaba profundamente a Manuel, había días en los que la soledad pesaba más que los baldes de leche. Aún así, Matilde caminaba con dignidad. Nunca permitió que la necesidad la hiciera perder sus valores. Sabía que Dios veía cada sacrificio silencioso, cada madrugada fría, cada oración sin testigos. Ella no imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar, que el amor, la prueba y la fe se cruzarían en su camino. Pero mientras tanto, seguía allí en su finca vendiendo quesos y sosteniendo su mundo con esperanza. Una mañana, Matilde salió de la casa con el canasto de quesos colgado del brazo y el cuerpo marcado por tantas madrugadas iguales. Manuel, de 4 años, caminaba a su lado arrastrando una ramita por el suelo, jugando a no pisar los charcos del camino. El sendero hacia el pueblo estaba húmedo. El barro se pegaba a los zapatos y el aire olía a tierra recién mojada. Matilde avanzaba despacio para no cansar al niño. Manuel iba señalando los animales, las cercas, las huellas frescas en el suelo. Era su mundo. Cuando llegaron al pueblo, el sol apenas empezaba a calentar. Matilde se sentó donde siempre, apoyó la canasta en el suelo y acomodó los quesos uno por uno, limpiándolos con el delantal. Manuel se sentó cerca, observando a la gente pasar. No esperaba nada distinto de ese día. Para Matilde era una mañana más de venta, de contar monedas, de regresar a la finca antes de que el sol quemara fuerte.
Estaba acomodando los quesos cuando escuchó pasos detenerse frente a ella. No fueron pasos apurados ni ruidos. Fueron pasos tranquilos de alguien que no tenía prisa por irse. Levantó la vista. Antonio estaba ahí de pie, con las manos relajadas, observando la canasta como quien mira algo valioso, no como un simple producto. Sus ojos recorrían cada queso, detenidos, atentos, como si entendiera el trabajo que había detrás. «Buenos días», dijo él con una voz baja, serena. «Buenos días», respondió Matilde. Antonio se agachó un poco, tomó uno de los quesos con cuidado, lo palpó despacio, casi con respeto. «Estos no son de fábrica», dijo. «Se nota en las manos». Matilde sintió algo en el pecho. «No, orgullo exagerado, reconocimiento. Son de la finca», respondió. «Los hacemos nosotros». Antonio asintió como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. Sacó el dinero sin discutir el precio, lo dejó sobre la mesa y antes de irse miró a Manuel, que lo observaba en silencio. «Debe madrugar más que muchos adultos», comentó. «Desde siempre», dijo Matilde. Antonio sonrió apenas. No una sonrisa grande, sino una de esas que duran poco pero dejan algo. «Que tenga buen día», dijo y se fue. Matilde lo siguió con la mirada, solo un segundo, no porque sintiera algo especial, sino porque hacía tiempo que nadie se detenía así. Sin prisa, sin lástima, sin ruido. Volvió a acomodar los quesos, pero ya no era exactamente la misma mañana. Una mañana, Matilde acomodaba los quesos sobre el costal cuando escuchó una voz conocida. «Le voy a decir algo. Esos quesos de ayer estaban demasiado buenos». Ella levantó la vista. Antonio estaba ahí otra vez sonriendo con el sombrero en la mano. «¿Entonces no se dañaron en el camino?», respondió ella. «Para nada», dijo él. «Si se dañan, vuelvo a reclamarle». Matilde soltó una risa corta de esas que salen sin pensarlo. Se sorprendió a sí misma. Hacía tiempo que no reía así. Sin cuidado. Antonio tomó un queso, lo olió exageradamente y dijo: esto no es queso cualquiera. Esto tiene trabajo serio detrás». «Tiene madrugadas», contestó ella, y manos cansadas. «Eso explica el sabor», respondió él. «Yo trabajo con cerdos y le aseguro que cuando algo se hace a medias, se nota». Matilde levantó una ceja con cerdos. «Sí», dijo. «Antonio, son míos. Tengo una porqueriza no muy lejos. Y créame, los cerdos no perdonan descuidos». Manuel, que estaba cerca, soltó una risa. «¿Muchos?», preguntó el niño. Antonio se agachó un poco, más de los que quisiera limpiar todos los días. Manuel rió más fuerte. Matilde los miró y sin darse cuenta el pecho se le aflojó. Antonio volvió al día siguiente y al otro, siempre con una excusa distinta. «Vengo por queso, y por qué el del Mercadoya. Me dijo que no le queda como el suyo». «Eso dice ahora», respondía Matilde. «Cuando encuentre más barato se olvida». «No creo», decía Antonio. «Mis cerdos ya protestaron cuando cambié el queso». Ella se reía, y cada risa habría algo que llevaba tiempo cerrado. Empezaron a hablar más de la finca, del trabajo duro, de lo cansado que era volver a empezar cada día.
Antonio escuchaba cuando ella hablaba de Manuel. No cambiaba el tema, no hacía bromas incómodas. «Usted es fuerte», le dijo una mañana. «Se nota en cómo camina». Matilde bajó la mirada. «No siempre», respondió. «Pero sigue», dijo él. «Eso es lo que cuenta». Un día, sin darse cuenta, Matilde se encontró esperando verlo, no como una necesidad, como una alegría. Cuando no llegó, lo notó. Cuando volvió al día siguiente, sonrió antes de saludar. Esa tarde, mientras regresaban a la finca, Manuel iba saltando. «Mamá», dijo, «el señor de los cerdos es chistoso». Matilde rió. «Sí, lo es». Esa noche, al mirar el cielo, Matilde no oró con miedo, oró con cuidado. «Dios», susurró, «hace tiempo no sentía esto. Ayúdame a hacerlo bien». Y sin saberlo, el amor empezaba a crecer, lento, sencillo, como las cosas que duran. Al principio, todo siguió fluyendo con naturalidad. Antonio seguía llegando por las mañanas. Compraba queso, hacía algún comentario que sacaba una sonrisa y luego se iba a trabajar con sus cerdos. Matilde ya no fingía indiferencia. Le gustaba verlo llegar. Le gustaba cómo la miraba cuando hablaba. Le gustaba sentirse mujer otra vez, no solo madre, no solo trabajadora. Un día Antonio propuso algo sencillo. «¿Y si un día paso por la finca?», dijo, como quien no quiere presionar. «Así compro directo». Matilde dudó apenas un segundo. «Está bien», respondió, «pero es trabajo, no paseo». «Mejor», sonrió él. «Así no estorbo». Ese sábado Antonio llegó a la finca a media mañana. Manuel estaba jugando cerca del corral. Matilde estaba lavando unos moldes cuando lo vio acercarse por el camino. «Buenos días», saludó Antonio mirando alrededor. «Bonito lugar». «Es lo que hay», respondió ella. Antonio caminó un poco observando. Miró los quesos, el corral, la casa, todo con atención. Demasiada atención. Manuel se acercó curioso. «¿Usted es el de los cerdos?», preguntó el niño. Antonio soltó una risa corta. «Ese mismo». Manuel sonrió. Pero Antonio no se agachó esta vez, no siguió la charla. Se quedó de pie mirando hacia otro lado. Matilde no le dio importancia. Pensó que estaba cansado. Pasaron los días. La relación avanzó. Empezaron a verse también por las tardes. Antonio invitó a Matilde a caminar un poco, cuando Manuel se quedaba dormido temprano. Hablaban de la vida, del pasado, de lo que cada uno había perdido. Una noche, Antonio tomó su mano. «Me gustas, Matilde», dijo. «Me haces sentir en paz». Ella sintió un nudo en el pecho. «Yo también siento algo por ti», respondió. Y así, sin promesas grandes, se fueron enamorando. Y así, sin promesas grandes, se fueron enamorando. No fue de un día para otro, fue despacio, con tardes compartidas, con risas simples, con silencios cómodos. Antonio empezó a quedarse más tiempo en la finca. A veces ayudaba a cargar cosas. Otras solo se sentaban a hablar mientras Matilde trabajaba. Manuel andaba cerca jugando, entrando y saliendo de la escena como siempre. Al principio, Antonio parecía adaptarse. «Este niño no se cansa nunca», decía medio en broma cuando Manuel corría de un lado a otro. «Es puro campo», respondía Matilde. Antonio sonreía, pero ya no se agachaba a su altura como antes. No era rechazo,
era distancia. Una tarde, Matilde estaba lavando los moldes y Manuel, como tantas veces, se acercó a mostrarle algo que había encontrado. Antonio estaba hablando y se detuvo. «Espera un momento», dijo sin dureza, pero sin sonrisa. Manuel se quedó quieto. Matilde sintió un pinchazo breve, pero no dijo nada. Pensó que era normal, que todos necesitaban espacio. Otro día, mientras caminaban juntos, Manuel se soltó de la mano de su madre y se puso a saltar frente a ellos. «Mira, mamá», decía. Antonio bajó la voz. «A veces siento que no podemos hablar tranquilos». Matilde respiró hondo. «Es un niño», dijo. «Está feliz». Antonio asintió, pero su expresión no cambió. Poco a poco, los comentarios se volvieron más frecuentes. Nunca ofensivos, nunca directos. Solo frases pequeñas como piedras en el zapato. «Debería dormirse más temprano. Ya está grande para tanto apego. Tienes que ponerle más límites». Matilde escuchaba y se decía que tal vez Antonio tenía razón, que ella por amor estaba viendo cosas donde no las había, pero su cuerpo no mentía. Cada vez que Antonio hablaba así, algo en su pecho se cerraba. No era enojo, era alerta. Una noche, mientras Manuel dormía, Matilde miró a Antonio y se atrevió a decirlo. «Manuel siempre va a estar conmigo». Antonio no respondió de inmediato. «Ya lo sé», dijo al fin. «Solo digo que a veces es difícil. Difícil». Esa palabra volvió a quedarse, flotando. Matilde no discutió. No quería romper la calma que tanto le había costado recuperar. Pero esa noche, cuando Antonio se fue, ella se quedó despierta más de lo normal. Se levantó despacio, como si el suelo pudiera hacer ruido, y entró al cuarto de Manuel. La luz tenue apenas alcanzaba a dibujar su silueta. Lo miró dormir con esa mezcla de ternura y miedo que sólo una madre conoce. Su respiración era tranquila, constante, y una de sus manos pequeñas permanecía aferrada a la almohada, como si incluso dormido necesitara sentirse seguro. Matilde se acercó un poco más, le acomodó el cabello con cuidado y sintió como algo se le apretaba en el pecho. Pensó en todo lo que había soportado para darle estabilidad en cada madrugada, en cada paso dado sin garantías. Entonces, en voz casi inaudible, habló con Dios. «Cuida lo que yo amo», susurró. «Dame sabiduría para no fallarle, fuerzas para protegerlo y claridad cuando mi corazón quiera confundirse. No permitas que el amor me haga perder lo que tú me confiaste». Se quedó allí unos segundos más, respirando hondo, intentando calmar el nudo en la garganta. Las señales aún eran suaves, no gritaban, no herían abiertamente, pero ya estaban ahí. Y Matilde, en el fondo, lo sabía. Al principio, Matilde intentó convencerse de que todo era normal, que amar también era aprender a acomodarse, que no todos crecían al mismo ritmo. Antonio seguía siendo atento con ella, cariñoso cuando estaban solos, cuidadoso con sus palabras. Eso hacía más difícil reconocer lo que empezaba a doler. Una tarde, mientras Matilde preparaba la cena, Manuel entró corriendo a contarle algo del día. Antonio estaba sentado a la mesa. El niño hablaba rápido, emocionado. Antonio dejó los cubiertos sobre la mesa y exhaló despacio. «Manuel, habla más bajo», dijo. «Me duele la cabeza».
El niño se quedó quieto. Miró a su madre buscando refugio. Matilde lo atrajo hacia sí. Antonio no pidió disculpas, tampoco levantó la voz, pero el ambiente se tensó como una cuerda. «No fue para tanto», comentó después. «Solo necesita aprender». Matilde asintió, pero esa noche casi no comió. Otro día, Antonio llegó cansado del trabajo. Manuel se acercó a saludarlo. Antonio pasó de largo. Después dijo: «Ahora no». Ese después nunca llegó. Los gestos se repitieron. No eran golpes ni insultos, eran ausencias, silencios, miradas esquivas. Antonio empezó a proponer planes donde Manuel no encajaba. «Podríamos salir solos», decía. «Nos haría bien. No tengo con quién dejarlo», respondía Matilde. «Siempre es lo mismo», contestó él sin levantar la voz. «Todo gira alrededor del niño». Esa frase se le quedó clavada. Una noche, Antonio fue más claro. «Te amo, Matilde», dijo, «pero a veces siento que no hay espacio para mí». «Mi hijo no es un obstáculo», respondió ella con firmeza contenida. «No dije eso», replicó él. «Solo digo que así es difícil construir algo, construir, como si Manuel fuera una pared que había que quitar». Matilde empezó a sentirse dividida. Cuando estaba con Antonio, se sentía culpable por Manuel. Cuando estaba con Manuel, se sentía culpable por Antonio. Y esa culpa no venía de Dios. Las noches volvieron a ser largas, las oraciones más profundas. Dame entendimiento, le pedía. No quiero tomar decisiones desde el miedo ni desde el apego. Muéstrame la verdad aunque duela. Antonio, sin darse cuenta, empezó a presionar con palabras suaves, pero constantes. Le hablaba de futuro, de orden, de empezar de nuevo, pero nunca incluía a Manuel en esas frases. Y Matilde comenzó a entender algo que le quebraba el alma. El amor que estaba creciendo le pedía que encogiera su corazón, y ella no sabía si estaba dispuesta a hacerlo. Antonio cambió sin anunciarlo, no de golpe, no con gritos, sino con una firmeza nueva que Matilde no había visto antes. Ya no hablaba en preguntas, hablaba en afirmaciones, como si lo que sentía le diera derecho a decidir. «Tenemos que hablar», dijo una noche sentado frente a ella. «¿Serio? Esto no puede seguir así». Matilde lo miró en silencio. Manuel dormía en el cuarto de al lado. «Te amo», continuó Antonio, «pero nuestra vida no puede girar siempre alrededor de un niño». Ella sintió como algo se le rompía por dentro. «No es un niño», respondió. «Es mi hijo». Antonio suspiró como si esa respuesta lo cansara. «Lo sé», dijo, «pero no es mío, y yo quiero una vida distinta». Esa frase cayó como a un golpe seco. Antonio empezó a hablar de opciones, de soluciones, de pensar con la cabeza y no con el corazón. Dijo que Manuel estaría mejor con otros familiares, que ella merecía empezar de cero, que el amor también exigía sacrificios. «No te estoy pidiendo que lo abandones», dijo, «solo que tomes una decisión inteligente». Matilde lo miró sin reconocerlo. «¿Inteligente para quién?», preguntó. «Para nosotros», respondió él, «para lo que podemos ser». Ahí entendió todo. No fue rabia lo que sintió primero. Fue un frío lento recorriéndole el cuerpo. Matilde lo miró en silencio unos segundos,
como si necesitara confirmar que había escuchado bien. ¿Cómo que estaría mejor con otros familiares?, preguntó al fin con la voz baja, contenida. Antonio se movió incómodo en la silla. «No te alteres», dijo. «No es para que te pongas así. Solo estoy hablando con lógica». «Lógica», repitió ella. «¿De qué estás hablando?» «De que tú mereces una vida distinta», respondió. «Más tranquila, sin tanta carga». Matilde sintió que el pecho le ardía. «Mijijo, es una carga para ti». Antonio guardó silencio un segundo demasiado largo. «No es mío», dijo finalmente. «Y yo no pedí esta situación. Eso fue suficiente». «Vete», dijo ella sin gritar. Antonio la miró sorprendido. «Matilde, cálmate», respondió. «No hagamos un drama por esto. Vete», repitió ahora con la voz firme. «No voy a seguir escuchando esto en mi casa». Antonio se levantó despacio. «Incrédulo, solo estaba tratando de ayudarte», dijo mientras caminaba hacia la puerta. «No», respondió ella. «Estabas tratando de cambiar lo que soy». Antonio no dijo nada más. Abrió la puerta y se fue. El sonido al cerrarse resonó en la casa más de lo que Matilde esperaba. Se quedó ahí de pie con las manos temblando. Caminó hasta el cuarto de Manuel y lo miró dormir. No lo despertó. No podía. Entonces se dejó caer en una silla y lloró. Lloró, sin cuidarse, sin contenerse. Lloró por el amor que creyó tener, por la presión, por el miedo, por la decisión que acababa de tomar. «Dios», dijo entre sollozos, «no entiendo todo esto. Me duele, pero si era necesario, sosténme. Dame fuerzas para no volver atrás. Cuida a mi hijo, cuídame a mí». Se quedó así un largo rato hasta que el llanto se fue apagando. La casa quedó en silencio otra vez. Esa noche se acostó sin cenar. Acomodó junto a Manuel, escuchó su respiración tranquila y cerró los ojos. No tenía respuestas claras, solo tenía fe, y con eso se quedó dormida. Amiga y amigo, si te gusta este tipo de historia contada en audio, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saberlo. Y si quieres, dime también desde qué país y ciudad nos acompañas hoy. Y déjame decirte algo. Gracias por apoyar este canal. Si aún no estás suscrito, anímate a hacerlo ahora mismo. De verdad, gracias por estar aquí. Al día siguiente, el sol salió como si nada hubiera pasado. Matilde estaba en el patio con Manuel, sentados en el suelo jugando con unas piedritas. El niño reía, ajeno a la noche larga que ella había vivido. Y mientras lo miraba, Matilde sintió algo nuevo. No tristeza, certeza. Fue entonces cuando escuchó pasos acercarse por el camino. Levantó la vista y lo vio venir. Antonio traía flores en la mano. Caminaba despacio con esa expresión que Matilde ya conocía bien, la de quien cree que todo puede arreglarse con palabras. Matilde dijo: «Vengo a hablar». Ella no se levantó de inmediato. Miró a Manuel, le acomodó la ropa y habló con calma. «Manuel, entra a la casa un momento, mi amor». «¿Por qué?», preguntó él. «Porque mamá necesita hablar», respondió sonriéndole. Manuel entró sin protestar. Matilde esperó a que la puerta se cerrara. Antonio se acercó un poco más. «Anoche
Hablé desde el cansancio, dijo. No quise herirte. Perdóname. Matilde lo miró con atención. No había rabia en su rostro, solo claridad. No fue una palabra, dijo ella. Fue lo que pensabas. Antonio suspiró. Te amo, insistió. No tires todo por la borda. No estoy tirando nada, respondió. Estoy cuidando lo que soy. Antonio frunció el ceño. Podemos intentarlo, dijo. Yo puedo acostumbrarme. Matilde negó, con la cabeza. Mi hijo no es algo a lo que uno se acostumbra. Dijo, es parte de mí, y tú nunca lo aceptaste. Antonio guardó silencio. Luego habló más bajo. Entonces, esto es definitivo. Matilde asintió. Sí, dijo, aquí termina. Antonio apretó las flores entre las manos. No había mesa donde dejarlas, así que las sostuvo un momento más, como si aún esperara que eso cambiara algo. ¿De verdad vas a nacer esto?, dijo con la voz ya tensa. Piénsalo bien, Matilde. Ella no respondió de inmediato. Mírate, continuó. Una mujer sola con un hijo. No es fácil. Nadie te va a querer así. Te vas a quedar sola. Las palabras cayeron pesadas, sin rodeos. Yo te amaba, añadió. Por eso buscaba una solución. No era por hacerte daño. Matilde sintió el golpe, pero no retrocedió. Levantó la barbilla. Eso no es amor, dijo. Amar no es querer borrar lo que más amo. Antonio alzó la voz. Estoy tratando de ayudarte. No, respondió ella firme. Estás tratando de acomodar mi vida a lo que a ti te conviene. Él dio un paso adelante. Piénsalo, insistió. No vas a encontrar a nadie que cargue con eso. Fue entonces cuando Matilde alzó la mano. Ya basta, dijo. Vete. Antonio se quedó quieto respirando agitado. Suerte entonces, escupió. Suerte con tu vida. En ese momento, la puerta de la casa se abrió. Mamá, dijo Manuel saliendo al patio. ¿Todo está bien? ¿Por qué gritan? Matilde sintió que algo se cerraba dentro de ella. Se giró hacia su hijo de inmediato. «Ven acá, mi amor», dijo extendiendo los brazos. Antonio miró la escena, al niño, al abrazo, a la decisión ya tomada. No dijo nada más. Se dio la vuelta y se fue por el camino sin mirar atrás. Matilde apretó a Manuel contra su pecho. El niño apoyó la cabeza en su hombro. «Ya pasó», susurró ella. «Ya pasó». Y así terminó esa historia, no con flores ni promesas, sino con una madre eligiendo quedarse donde siempre debió estar. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete, porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla. No te las puedes perder. M.